Hola chicos, ¿cómo están? Esta semana vamos a hablar acerca de los condicionamientos de la libertad para que podamos identificar si realmente existe o no la libertad. Resulta que muchas personas han reconocido que hay ciertos condicionamientos de la libertad, pero han absolutizado esos condicionamientos y entonces han dicho la causa por la que nosotros creemos que existe libertad es realmente este condicionamiento. Pero bueno, justamente lo que vamos a ver en este video, en esta semana, es que pues esos condicionamientos son parte o son asumidos por la libertad, pero realmente sí existen. Entonces, bueno, antes de ir hacia ello, quisiera hacer una diferencia que yo creo que ya ha quedado clara, pero igual quiero reiterar, que es, hay dos facultades que cosas que nosotros no hemos querido. Por ejemplo, pensemos en cuando alguien nos obliga a algo, pues realmente no ha sido libre, sino que hemos sido como empujados a realizar algo, y eso es algo voluntario porque nosotros lo hemos causado, pero no lo hemos realmente querido, no lo hemos deliberado y por lo tanto no es libre. Pues bien, habiendo visto esto, ¿cuál es la diferencia entre voluntad y libertad? Ahora quiero que veamos los dos tipos de libertad que normalmente identificamos al hablar de libertad, porque eso nos va a permitir hablar de los condicionamientos. El primer tipo de libertad al que nosotros regularmente referimos es a la libertad exterior. La libertad exterior es aquella, es digamos el poder hacer o dejar de hacer aquello que nosotros queremos sin que nada externo nos lo impida, ¿no? O sea, por eso se llama libertad exterior, es decir, que algo externo no nos presente un obstáculo para realizar lo que queremos. Y en este sentido somos libres de hacer las cosas, ¿no? Y hay dos tipos de libertad exterior. La primera es la libertad física y la segunda es la libertad civil. La física refiere a que no hay ningún obstáculo físico, material, que nos impida realizar aquello que queremos, y la libertad exterior civil es que no haya ninguna ley que nos impida realizar aquello que queremos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ir al parque, si yo he pensado que lo mejor para mí es ir al parque, entonces yo tendría libertad exterior si yo realmente puedo hacerlo y si no hay ningún obstáculo material que me impida realizarlo. Por ejemplo, si yo me quedo atorada dentro de mi cuarto porque le eché llave y ahora ya no tengo la llave y ya no puedo salir, en realidad pues yo estoy limitada en mi libertad exterior para realizar aquello que quiero hacer. O por ejemplo un reo, ¿no? Una persona que está en la cárcel, pues realmente no tiene esta libertad exterior física para realizar pues aquellas cosas que quiere hacer, claramente por consecuencia de sus actos, pero finalmente pues es un ejemplo de limitación de la libertad física. Y la libertad exterior civil es que las leyes te permitan realizar aquello que tú quieres hacer. Suponiendo que yo quisiera o que yo tuviera que yo quisiera creer en un Dios musulmán,
Pues digamos que si la ley persiguiera o impidiera que las personas creyeran en el Dios musulmán, entonces digamos que estarían limitando mi libertad exterior civil, porque no me están permitiendo las leyes hacer lo que yo quiero hacer. Ciertamente la libertad de religión es algo, digamos, es un derecho humano, ¿no? Y claramente pues se tendría que presentar en las leyes civiles. Sin embargo, no, o sea, este ejemplo es muy interesante porque pues es algo justo, que te deje la ley a creer en lo que tú quieras, bueno, en el Dios que tú quieras. Pero muchas veces encontramos que queremos hacer cosas, o bueno, no muchas veces, pero en ocasiones pensamos que porque lo queremos, entonces la ley lo tiene que permitir. La ley tiene que permitir cosas que sean justas. Si no permite cosas que sean justas, entonces nuestra libertad exterior civil no está limitada. Más bien, nuestra libertad civil está encaminada. Suponiendo, un ejemplo de esto sería, si yo quisiera asesinar a una persona y la ley me lo está impidiendo, el hecho de que yo quiera matarlo no hace que la ley tenga que ser permisiva en el asesinato. O sea, más bien la ley está en lo correcto, está siendo justa, y entonces si no me lo permite o si me castiga porque yo lo realice, eso es correcto, ¿sale? Porque está siguiendo la justicia, ¿sale? Entonces, bueno, la libertad exterior civil solamente se cumple cuando aquella ley que impide algo pues es justo, o que permite algo es justo, ¿sale? Ahora, el otro tipo de libertad es la libertad interior. La libertad interior es la más importante, porque la libertad interior es básicamente lo que hemos hablado de la libertad hasta ahora, ¿no? He dicho, es que la libertad interior es esta capacidad que yo tengo de deliberar lo que yo quiero para mi vida, de decidir y de ejecutar. Si yo delibero pero no ejecuto, recuerden que eso no es el culmen de la libertad, ¿no? Lo tengo que ejecutar para que yo pueda estar hablando de que soy verdaderamente libre, ¿no? Si no, me quedo en puro propósito y nunca llevo a cabo pues aquello que quiero hacer y no me puedo llamar libre. Por eso es tan importante que pues ejercitemos o entrenemos nuestra voluntad, así como los músculos, ¿no? O sea, decir, en la medida en la que es más fuerte la voluntad, más va a permitir la libertad, porque la voluntad, digamos que es un musculito que va aguantando peso, y de hecho los actos libres son bien difíciles de hacer. Entonces, en la medida en la que nosotros ejercitamos el músculo de la voluntad, los actos libres de repente van a surgir con más facilidad. Y van a decir, ay, come on, o sea, claro que no es difícil realizar actos libres. No, pues sí, es muy complicado. Resulta que cada año, a principio del 1 de enero, nosotros decimos, quiero hacer esto, y ya pensé, quiero hacer esto otro, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, ¿no? Y nos llenamos de propósitos. Pero al siguiente año no hemos hecho ni uno. ¿Por qué? Porque es bien difícil, ¿no? Ah, que quería aprender este idioma, o que quería ir a no sé dónde, o que quería hacer... Y no hice nada porque es bien difícil. Pues sí, justo, ¿no? Entonces, justamente nos damos cuenta que entrenar la voluntad es bien importante para poder ser verdaderamente libres, ¿no? Internamente libres. Es decir, que nuestras acciones sean fruto de lo que realmente queremos hacer, ¿no? De la deliberación interna. A esta libertad interior también se le llama libre albedrío o libertad de elección, o simplemente libertad, ¿no? Y es a lo que nos hemos referido hasta el día de hoy como libertad. Ahora, resulta que como somos seres completamente integrados, ¿no? Somos seres espirituales y encarnados, ¿no? Y esto hace que tengamos una afectividad, que tengamos un cuerpo, que sigamos las leyes de la física, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Cuando vimos la diferencia de los seres, decíamos, bueno, es que nosotros también somos corporales, nosotros también somos sensibles, claro que también tenemos instintos, pero somos más que solo eso, ¿no? Superamos estas cuestiones. Lo que decíamos, o podemos decir en otras palabras, que ese tipo de dimensiones que tiene el hombre también tienen ciertos condicionamientos. Y es lo que, como les decía, pues mucha gente ha llegado a pensar que realmente, pues digamos que determina nuestra acción, ¿no? Que somos como una especie de animales más, ¿no? Que nada más está determinado por el instinto, pero es un instinto más complejo. Nosotros vamos a ver si esto realmente es cierto. Resulta que entonces hay distintos tipos de condicionamientos, ¿no?
Los condicionamientos o esta teoría de los condicionamientos viene como consecuencia del determinismo. El determinismo es una teoría filosófica que niega la libertad. Dice, en realidad estamos determinados. No hay nada que yo elija. Soy pura determinación. Y es así que en realidad, lo que nosotros hemos visto que hemos realizado solamente es consecuencia de nuestros condicionamientos, ya sea de nuestras ideas sociales, o solamente es fruto de la herencia, o es fruto de nuestras cuestiones físicas, ¿no? Pero realmente no somos libres, no podemos hacer acciones por nosotros mismos. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son esos condicionamientos que tenemos y vamos a analizar si realmente, que determinan nuestra acción o no la determinan. Recuerden que determinar es algo que está fijo, que se plantea como proyecto y se realiza. En cambio, digamos que el determinismo sería lo contrario de libertad, ¿no? Cuando nosotros decimos libertad es, yo no tengo una acción ya hecha, ¿no? O que ya esté dictaminada para mí, sino que yo tengo las opciones y yo elijo la que se me antoja, porque no tengo ninguna que esté fijada para mí. Esto es básicamente pues lo contrario a la libertad. Entonces, pero ciertamente sí hay ciertas cosas que afectan nuestra libertad, y vamos a ver cuáles, en particular 4. La primera sería los condicionamientos físicos, que también se llama determinismo físico. La cuestión de los condicionamientos físicos es que realmente somos corporales, estamos rodeados de fuerzas naturales, y todas estas fuerzas naturales pues claramente afectan en nuestras decisiones, ¿no? Pensemos por ejemplo en la gravedad, o pensemos por ejemplo en todas las leyes físicas, ¿no? Pues todas estas pues afectan nuestra realidad, ¿no? O sea, yo no puedo hacer lo que sea fuera de estas condiciones físicas. Pero justo son condiciones, no son determinismos. Lo que dicen es que finalmente somos parte de la naturaleza. El determinismo físico lo que dice es, somos parte de la naturaleza y por lo tanto también seguimos leyes que son puramente determinadas. Lo que diríamos más bien es, somos parte de la naturaleza, pero no somos solo naturaleza tal cual así, pues naturaleza tipo vegetal, ¿no? Sino que tenemos un alma que nos supera, o que supera esta realidad física, y por lo tanto, aunque seguimos igual las leyes de la física, no estamos determinados pues por ellas. En segundo lugar están las condiciones fisiológicas, que los que radicalizan estas condiciones y dicen que estamos determinados por ellos, se llama determinismo fisiológico. Esto dice que el comportamiento humano depende del cuerpo heredado de los padres. Por ejemplo, los genes o las glándulas determinan nuestro obrar. Lo que diríamos es, pues, hasta los médicos, los que estudian medicina, también pueden saber, claro que sí estamos en cierta medida condicionados por nuestros genes, por supuesto que sí, ¿no? Y de hecho, pues, muchas veces tenemos que analizar qué genes tenemos para no caer en estos condicionamientos, ¿no? Por ejemplo, pensar en alguna enfermedad, ¿no? Hay gente que se tiene que cuidar de más debido a que tiene una herencia genética que le hace propenso a ciertas enfermedades, entonces tiene que cuidar mucho para no caer en ello, ¿no? Y diríamos, pues claro que estamos condicionados por ello, pero los genes no determinan nuestro actuar, ¿no? Mucha gente llega a decir, por ejemplo, ¿no? Los genes de una persona asesina pues hace que pues, sus hijos también sean asesinos, y esto es una falsedad. En realidad puede ser que estemos en cierta medida condicionados por ese pasado no asesino, pero eso no hace que yo también sea asesino, porque yo también determino mi vida, ¿no? O al contrario, ¿no? Es hijo de un santo y por lo tanto va a ser un santo. Pues no, resulta que también puede salir de ese santo un asesino, ¿no? Porque realmente no estamos determinados por los genes. Nos condicionan, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, condicionan la estructura de nuestro cuerpo, o condicionan la forma en la que nos desenvolvemos, o incluso condicionan algunas cuestiones mentales, pero, o sea, hay posibilidades de pensamiento, ¿no? Algunos tienen una cuestión mucho más
artística, otros mucho más matemática, otros mucho más financiera, ¿no? Y eso en cierta medida condiciona nuestra manera de comprender el mundo, pero no determina nuestra acción. La condiciona, es decir, presenta ciertas posibilidades de acción, pero no la condiciona, pero no la determina, perdón, no la determina. El siguiente sería el determinismo psicológico, es decir, tenemos condiciones psicológicas, pero no determinan nuestra acción. El determinismo psicológico dice, el obrar es el resultado de impulsos y tendencias que provienen del subconsciente, especialmente de orden religioso y moral, ¿no? O sea, hacemos ideas que se meten en el subconsciente y simplemente son, digamos que este subconsciente es el que rige toda la realidad de nuestras acciones, ¿no? Pero todo está en nuestra psicología, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es mucho fruto del freudismo, ¿no? De una psicología muy freudiana, en las que dicen, bueno, pues en realidad hasta podemos como convertir a las personas por medio de este trabajo del subconsciente. Y realmente pues no son responsables, o sea, estaba todo en el subconsciente, él no lo quiso hacer porque nadie quiere hacer nada, realmente todo está en el subconsciente y las acciones que realizamos son fruto de ello. Diríamos, a ver, un momento, ciertamente el subconsciente influye en lo que nosotros queremos o en lo que nosotros hacemos también, pero no determina ello. Es más, nosotros podemos trabajar también el subconsciente para que coincida mucho más con nuestros deseos interiores, ¿no? Y que no sea nada más como una cosa que está ahí afectando, pero realmente no hace ningún bien. Y por último tenemos las condiciones sociológicas, que los que lo llevan al lado radical se llama determinismo sociológico, y lo que quiere decir es el obrar humano es resultado de la presión del ambiente, por ejemplo, educación, costumbres, moda, ¿no? Estamos condicionados por ello, incluso algunos dicen hasta del lenguaje, ¿no? Y ciertamente tenemos condiciones sociológicas, es decir, en la cultura en la que yo nací, son las condiciones en las que yo empecé a comprender el mundo y por el cual me muevo, ¿no? Y las leyes que me pusieron mis padres también condicionan un poco aquellas cosas que yo quiero hacer y aquel, camino que yo quiero recorrer. Claramente, por ejemplo, pensemos en cuestiones más radicales, ¿no? Las personas en Estados Unidos, las personas más pobres, ¿no? Y las que son así de piel negra, ¿no? Están en una situación, en unas condiciones sociales que normalmente se fomenta mucho el crimen, ¿no? Las pandillas, el crimen, hacer cosas malas, ¿no? Y los padres pues ahí están haciendo lo que pueden, algunos están en drogas y cosas así, no todos claramente, pero hay cierto sector que tiene muchas de estas condiciones. Entonces, bueno, la gente dice, claro, porque están condicionados por su ambiente, están determinados por su ambiente, y diríamos, no están determinados, sino digamos que el ambiente en el que están está condicionando su toma de decisiones. Lo ven y se habitúan a ello, y además no tienen otras opciones, por así decir, están condicionados por ello. Pero en el momento en el que tú sacas a esa persona de ese ambiente, esa persona empieza a tomar decisiones que son más como él quiere o como ella quiere, y menos como ese ambiente le permitió, ¿no? Entonces lo que vemos más bien es que hay cierta condición en el ambiente en el que estamos, pero eso no determina nuestra acción. O podemos ver que hay héroes también dentro de esos ámbitos, ¿no? Sin salirse de ese ambiente, y lo que vemos es justamente que más bien condiciona, pero no determina. Y lo que decimos muchas veces, o lo que escuchamos muchas veces es, por ejemplo, o lo escuchamos mucho más común o en un ambiente mucho más cercano, que hoy está de moda, que es la cuestión de los ambientes tóxicos, ¿no? Cuando nosotros estamos en un ambiente tóxico, a veces pues digamos que llegamos a realizar ciertas cosas tóxicas, ¿no? Y decimos, pues es que estaba como que me llevó eso el ambiente. Sin embargo, lo que nos dicen los psicólogos es, en la medida en la que tú te sales o eres más consciente de estos actos tóxicos, vas a poder tomar decisiones más por tu propia cuenta. Y eso pues precisamente refiere a esto. Hay condición en el ambiente social, pero no hay determinismo.
Y claramente hay muchas cosas que, aunque sean del ambiente social, cosas que no son tan malas, ¿no? Como a veces se plantean. Entonces, bueno, lo que decimos en el fondo es que hay ciertas condiciones, hay condiciones físicas, ¿no? De nuestros cuerpos, de las leyes, de todo. Hay cuestiones fisiológicas, de los genes, de las glándulas. Hay cuestiones psicológicas, porque sí, nuestro subconsciente actúa, nuestros deseos y nuestro temperamento actúa en ciertas acciones, pero eso no y también pues tenemos cierta educación, cierto ambiente, y todas estas son condiciones que interactúan en nuestra toma de decisiones, pero ninguno de ellos puede decirse que condiciona del todo. ¿Y por qué podemos decir esto? ¿Solamente porque sí? Pues realmente no solo porque sí, sino cuando nosotros hablamos de libertad, estamos hablando de un sujeto que es libre. La libertad realmente no tiene pies, no está ahí así, toco la panza y entonces ya me vuelvo, la libertad me transfiere o algo así, sino que yo soy el que tiene esta facultad. Yo soy el libre, el que puede serlo. Y al hablar de un sujeto de acción, entonces nosotros podemos identificar que realmente es a este sujeto al que se le condiciona el ambiente, le condicionan los genes o las glándulas o el ambiente o la psicología, ¿no? El subconsciente. O sea, este sujeto al que le condiciona el ambiente. Si no hubiera un sujeto de acción, no podría haber condiciones o condicionamientos que permitieran cierto tipo de afectos o consecuencias en las acciones. De tal forma que en la medida que hay sujeto de acción, podemos decir que hay condicionamientos y no determinismos. El determinismo, de hecho, o más bien las condiciones son el ámbito situacional en el que la libertad se desarrolla. Nosotros nos damos cuenta que somos seres corporales, que somos seres genéticos, que somos seres psicológicos y que somos seres sociales. Y estas dimensiones, digamos, en estas dimensiones es en donde se desarrolla nuestra libertad. Nuestra libertad, digamos que no es independiente de ellas, ¿no? Para tomar una decisión adecuada tenemos que ser conscientes de todos estos condicionamientos para que entonces seamos más plenamente libres, para que podamos tomar una decisión por nosotros mismos. Pero no significa que si nosotros ya nacimos en una sociedad ya no vamos a ser libres, ¿no? O que si nacimos con genes pues ya nos amolamos, ¿no? Más bien tenemos que asimilar toda esta realidad para poder actuar de mejor forma en un sentido pues libre, ¿no? De hecho, algo bien interesante acerca de esta cuestión es una película que se llama Minority Report, que sale Tom Cruise y plantea una cuestión así como que pues hay hay un sistema, digámoslo así, que puede predecir el futuro, ¿no? Y entonces, digamos que funciona también por medio de algoritmo y no sé qué, y entonces lo que puede hacer es plantear lo que pueden hacer este sistema es ver el futuro y ver si una persona pues va a cometer algún crimen. Y entonces pues así lo ven en imágenes y todo, ¿no? Y entonces pues la cosa es que asimila cierto tipo de determinismo y lo que plantea esta película es que tú nunca puedes determinar a la persona, ¿no? Y por ejemplo lo que dicen es, hemos evitado un montón de crímenes y todo este rollo. Porque lo que pasa es que hay ciertas condiciones, por ejemplo, psicológicas, de que hubo algún tipo de engaño o algún tipo de situaciones físicas, ¿no? Que empiezan a haber peleas o lo que sea. Ciertas condiciones que plantearan un asesinato, un robo, lo que sea, y entonces pues hacen que se plantee como la posibilidad de un crimen. Y entonces pues arrestan gente por la posibilidad de que haya un crimen. Les recomiendo mucho la película. Lo que plantea esta película al final es que tú no puedes, si hubiera una máquina del futuro, nunca puedes saber lo que el hombre va a hacer, porque el hombre no actúa como manzana. Cuando tú, por ejemplo, tiras una manzana, ¿no? Que es algo que te ponen en la película, cuando tú tiras una manzana, la sueltas, tú sabes que va a caer aquí, porque sigue un determinismo físico. Pero cuando tú, digámoslo así, dejas a una persona libre ser, no sabes si va a caer aquí o si va a ser así o si va a ser así,
porque realmente la libertad humana es, digamos, en cierta medida posibilidad. Claramente no es indeterminismo, ¿no? Pero pues sí es posibilidad, ¿no? Posibilidad de acción. Entonces lo que podemos decir es que la libertad del hombre es limitada porque no se identifica, o sea, porque el hombre no es la libertad. El hombre es un ser libre, pero también es un ser corporal, también es un ser social. Y en este sentido tiene limitaciones, ¿no? O sea, y por lo tanto pues es afectado por la física y también por los genes, y también tiene un desarrollo social importante. La segunda cosa es que el hombre no es libre de ser corpóreo, no es libre de ser sexuado, es algo que es dado, o sea, se nos da este cuerpo con esta sexualidad y todo, ¿no? Con este carácter sexual. Así es que pues en realidad nosotros no podemos hacer lo que sea de lo que nos es dado. Yo no puedo quitarme la libertad. Diría Hume, estamos condenados a ser libres, y aunque no estemos tan de acuerdo en la condena que trae la libertad, en realidad tiene un punto, ¿no? O sea, esta libertad me ha sido dada, no porque yo la pedí, yo no creé mi libertad, me fue dada, y mi libertad me fue dada también con un cuerpo que yo tampoco elegí. La tercera cosa por la que nuestra libertad es limitada es porque el hombre no puede subtraerse a una cierta dependencia del mundo. Yo no puedo decir, pues yo no voy a ser afectado por la cultura, o yo no voy a ser afectado por la historia. Realmente vivo en la realidad social y esta realidad social me afecta en cierta medida. Pero la cuestión no es como, bueno, entonces me voy a alejar de la cultura para que ya no me afecte, más bien es tener más diálogo interno para poder reconocer qué de la cultura es bueno y qué de la cultura es malo. Y la cuarta cosa por la que nuestra libertad es limitada es porque está condicionada por el propio modo de ser y de conocer de cada quien. Es decir, como decíamos, claro, los genes también nos afectan en la manera en la que nosotros asimilamos la realidad, y también nuestra cultura y lo que nos han enseñado a lo largo de la vida. Nuestra manera de conocer el mundo afecta la manera en la que nosotros interactuamos con el mundo, que es todo lo que vimos en Persona y Verdad, ¿no? Diríamos entonces que la regularidad de la naturaleza y sus fuerzas y todo lo que existe en la naturaleza y en nuestro alrededor permite que nuestra libertad exista, pero no la determina, ¿no? Ciertamente, diríamos entonces que la libertad, pues, digamos que se encuentra en unas condiciones que limitan nuestra propia ejecución de la libertad, pero que no la determinan. Nuestra libertad actúa con estos condicionamientos y actúa a pesar y no tan a pesar de estos condicionamientos, ¿no? Entonces, a partir de estas condiciones que hemos hablado, diríamos, bueno, ¿y entonces existe o no la libertad? Ya no entendí. Bueno, pues podríamos decir que hay 3 razones a partir de estos condicionamientos por los que podemos decir que la libertad de hecho sí existe. La primera razón es porque tenemos una experiencia interna y un testimonio de la conciencia. Nosotros, de hecho, en nuestra vida cotidiana nos damos cuenta que pues existen cosas a lo largo de nuestra vida, pues sí, existen cosas que nosotros vamos realizando, ¿no? Y que vamos realizando y nos damos cuenta que somos sujeto de acción. O sea, me doy cuenta que aquello que realizo lo tengo que decidir yo y nadie más. Pensemos, por ejemplo, en que se está acabando la prepa, ya estoy en tercero de prepa y yo tengo que decidir si yo voy a estudiar, si no voy a estudiar, si me voy a cambiar de ciudad a estudiar otra parte, si voy a estudiar en la misma ciudad, o si no quiero estudiar y quiero tomar un año sabático, o si quiero trabajar, o si qué quiero hacer. Pero eso es algo que yo tengo que decidir, claro, con ayuda de mis papás, pero es algo que al final de cuentas yo decido. Es decir, mi experiencia interna muestra que yo soy sujeto de acción. Pero además, digámoslo así, que con la vida moral se puede poner un poco más complicado, ¿no?
Por ejemplo, cuando tenemos que aconsejar a alguien o cuando vemos que alguien nos cuenta algo muy triste o muy injusto, entonces también nosotros digamos que recurrimos o nos damos cuenta de que existen las cosas justas e injustas. Es decir, nos damos cuenta o somos testimonios de la conciencia. Nos damos cuenta que además de que nosotros somos sujeto de acción, nos damos cuenta que hay cosas justas y que hay cosas injustas. Y esto es un elemento que nos muestra que la libertad sí existe. Porque si no existiera esta dimensión moral, o si no existiera un sujeto moral, una persona que realiza acciones morales, buenas y malas, entonces no existiría la libertad. Pero de hecho yo mismo en mi vida cotidiana me doy cuenta de que esto sí existe, que yo mismo soy ese sujeto y que yo tengo esa conciencia que me permite reconocer lo justo y lo injusto, y por lo tanto sí hay libertad. La segunda razón es la naturaleza de la voluntad, y que vamos a recordar un poco como la cuestión del instinto. Y decíamos, bueno, ¿el instinto qué es? Pues está la realidad y reacciona el animal, ¿no? Pero el animal no tiene opción. En cambio, la naturaleza de la voluntad es presentar opción al hombre. Tengo la capacidad de ver, de reconocer las opciones que tengo y de ahí elegirlas. Pero esta capacidad de posibilidad que me presenta la voluntad es la naturaleza propia de su ser, y que de hecho nos permite ser libres. Si no hubiera opción, que yo tuviera que deliberar y que decir, esta tiene más pros y esta más contras y esta no sé cuál, bueno, entonces la libertad no podría existir. Pero es que la voluntad me muestra opciones y mi inteligencia las analiza y dice, esta sí, esta no, quiere esta, elige esta. Y esa naturaleza de la voluntad es la que me permite a mí, en segundo lugar, decir, la libertad sí existe. En tercer lugar, la razón por la que podemos decir que la libertad existe es porque existe un orden moral. Es decir, nos damos cuenta a lo largo de nuestra vida que nos han dado consejos, que nos han castigado, que hay ciertas leyes, que hay méritos, que digamos hay gente que hace el bien y que tú dices, esa persona vale muchísimo, ¿no? Porque es tan buena, ¿no? Y hay gente que dices, yo no doy un peso porque esta persona hasta me quiero alejar porque me da un poco de miedo, ¿no? O sea, se ve mala, ¿no? Es decir, nos damos cuenta que hay un orden moral. No solamente como en el primer punto en el que decíamos del testimonio de la conciencia, que reconocemos que hay cosas justas e injustas, sino me doy cuenta que realmente en la vida moral hay un orden, que en la vida moral existe, digamos, el bien y el mal de una manera ordenada o legítima, ¿no? Y de hecho yo me doy cuenta que hay dos aspectos en mis acciones morales, que son la obligación y la responsabilidad. Y esto es parte del orden moral. Es decir, yo me doy cuenta que en mis actos de repente yo me siento moralmente obligado a hacer algo. Por ejemplo, cuando veo a una abuelita que se cae, una persona mayor que se cae, mi voluntad me lleva a querer ayudar a recoger a esa persona, ¿no? Es decir, la persona se cae y tú dices, tengo que ir a ayudarla. Y cuando te preguntan, ¿por qué lo hiciste? Dices, me sentí obligado a hacerlo. Pero no es nadie me vino y me jaló las orejas, ¿no? Y me dijo, sí, no, bueno, puede ser que haya papás que sean un poco así. Es decir, no están dejando que fluya por sí solo el orden moral, ¿no? Que ya va a surgir solito, ¿no? No hay que insistir tanto, porque si no podemos bloquear y hacer prejuicios del orden moral. Es decir, nos sentimos obligados a hacer eso, ¿no? Cuando a alguien se le cae una moneda, nuestra obligación moral, que sentimos ese no sé qué dentro de nosotros, es querer regresarle. Oye, se te cayó, ¿no? Sí, habrá gente que diga, que no se dé cuenta para que me lo quede. Pero en realidad esta obligación que sentimos, pues es algo que hablamos del orden moral. Como cuando alguien está llorando, tenemos esa obligación moral de apapachar, de consolar, es decir, todo va a estar bien. Esto también es una obligación moral, es decir, de querer, digámoslo así, como trabajar por el bien.
Esa sería como una especie de obligación moral que, digamos, es fruto del orden moral que existe, ¿no? Ya somos libres, pero ahí está el orden moral, digamos, haciendo efecto en nosotros en cierta medida por medio de nuestra conciencia. Y en segundo lugar, este orden moral, digamos, hace frente a la responsabilidad, que volvemos a la cuestión del sujeto de acción, ¿no? Nos damos cuenta que somos sujetos de acción, que realizamos acciones buenas, malas, ¿no? Pero además que esta acción que yo realizo se vuelve mi acción. No es una acción ahí que quedó. No de repente está ahí, ay, mira, está muy padre, ay, mira, la hice yo ni me di cuenta. No, esta acción se vuelve completamente mía. De tal forma que me encuentro con el aspecto de la responsabilidad. El orden moral trae el aspecto de la responsabilidad. Yo, sujeto de acción, realizo esto, yo soy causa de esto y yo soy responsable de esto. Sea bueno o sea malo, ¿no? Digamos, lo que trata de hacer la ética es tratar de que las acciones que realizamos las queramos, nos sintamos orgullosos de esas acciones, que digamos, qué justo soy, qué bueno he sido, que no le debamos nada a la vida, ¿no? Como diría Amado Nervo, ¿no? Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Es decir, he hecho las cosas bien, soy bueno, pero porque me he esmerado en eso, como hemos dicho, ¿no? Entonces, bueno, justamente nos encontramos con estas tres características que hacen que nosotros podamos decir la libertad sí existe, no es algo que está inventado, ciertamente tiene condiciones, pero estas condiciones lo que hacen es posibilitar la libertad en cierta medida, en una medida pues material, psicológica, fisiológica, pero no determina la libertad. Los condicionamientos no son sino el cuadro situacional, como les había dicho, en el que se desarrolla la libertad. Pero es la persona la que se desarrolla, este sujeto de acción, y este sujeto de acción es corporal, es fisiológico, es psicológico, es espiritual, y por lo tanto estas dimensiones tienen sus propios condicionamientos, pero no determinan mi propia libertad, ¿no? Y ya nada más para terminar, vamos a ver algo que me parece muy interesante acerca de la libertad y que podemos entender su sentido, que es por medio de comprender lo que diría Zubiri, que es necesitamos tener madurez y necesitamos tener integridad para poder, digamos, realizar nuestra vida de tal forma que nosotros la queramos. Y él diría, pues en realidad la libertad ciertamente es un atributo de la naturaleza humana, ya lo dijimos, y esta naturaleza humana también tiene pues un aspecto corporal y todo esto. Pero es que la libertad humana es sobre todo una cuestión que se tiene que desarrollar, eso que decíamos al principio, ¿no? Yo necesito desarrollar mi libertad, yo no nazco con la libertad ya hecha, yo la tengo que trabajar, como yo nazco con el músculo y yo lo tengo que fortalecer. Pues así mismo la libertad. Por eso, la libertad no pertenece tanto al orden del ser, como, pues ya soy libre y ya, ¿no? Pues ya, mírame, soy libre. O sea, sí, tienes la capacidad de ser libre y tienes ese camino propio, ese que decíamos del camino, ¿no? Que vamos ejerciendo y vamos abriendo camino, caminante no hay camino, se hace camino al andar, es justamente eso, ¿no? Por eso la libertad se entiende sobre todo en términos de deber ser. Y por eso se dice a veces, ¿no? Hombre, sé lo que eres o sé lo que debes ser. Porque, digamos, sé libre, pero esta libertad se tiene que plantear en términos de proyección. Y como bien diría Zubiri, este término, él también hace una distinción entre más o menos libertad exterior y libertad interior, diciendo, bueno, hay una libertad que es la que me capacita a, digamos, como la libertad de no tener restricciones, ¿no? Por ejemplo, que no haya ataduras o que no haya límites corporales, ¿no? Dice también hay una libertad que es una libertad como de capacidad para realizar algo que me hace responsable para hacer esto. Y diría, hay una libertad que es lo que dijimos más o menos que es, bueno, bien, es lo mismo que lo que dijimos que es la libertad interior, que es esta deliberación, ¿no? Él diría, la libertad de hecho, o la libertad interior,
es aquella que realmente me abre a un proyecto particular de vida. Que no solamente es, bueno, tengo la libertad de hacer todo lo que se me antoje, ¿no? Bueno, con límites, pero finalmente lo que sea. Y es justamente lo que Zubiri trata de decir, no. El sentido de la libertad es un sentido de definición. Por eso lo que hemos dicho a lo largo de las semanas es que la libertad es autodeterminación. Ciertamente no es indeterminación, es decir, no puedo hacer lo que sea, cuando sea, en la medida en la que sea, ¿no? Ya dijimos, pues hay un montón de condiciones, ¿no?, que me permiten ser libre, pero también que tengo que atender para ser más plenamente libre. Y dirá Zubiri, lo que me hace tener la libertad interior, o lo que me hace tener la libertad es que yo tenga una definición de vida. A veces pensamos que entre más opciones tengo, más libre soy. Y realmente no es así. Entre más opciones tengo, ciertamente puedo elegir mejor. Pero tengo que elegir. Tengo que elegir para ser plenamente libre. De tal forma que podríamos decir, elegir es renunciar. Pero renunciar significa que estoy siendo libre. Y diría, en la medida en la que yo voy respondiendo a la realidad, eligiendo y diciendo esto no, pero esto sí, es lo que me posibilita a mí a ser plenamente libre, a darle sentido a mi libertad. Y dirá, bueno, necesitas de 3 recursos para darle este sentido a tu libertad. Primero, la responsabilidad, es decir, identificarte a ti mismo como un ser de acción, como un ser de historia. Yo voy haciendo mi historia, siendo sujeto de acción. Esto que voy haciendo lo voy integrando a mi vida, porque se va volviendo parte de mi vida y por lo tanto soy responsable de lo que hago. Así soy más consciente de lo que hago y tengo más cuidado en lo que puedo o no puedo hacer, o lo que quiero y no quiero hacer. En segundo, esta conciencia de lo que soy y de lo que voy realizando en mi vida, también me va abriendo a una vocación, es decir, voy haciendo camino y voy descubriendo que me voy dirigiendo a un lugar concreto, voy respondiendo a un llamado, a una vocación, ¿no? De vocare, de voz, de llamar. Entonces me voy respondiendo a un llamado concreto, ¿no? No solamente voy tomando decisiones que están como que al aire, sino que se van encaminando hacia algo concreto. Esto es la vocación, un llamado concreto, que sería algo así como, yo tengo la vocación, digamos, voy respondiendo a mi vida, ¿no? Y entonces yo me doy cuenta que soy un sujeto de acción, pero además digo, esta historia que estoy creando, siento que está llamada o percibo, me doy cuenta, soy consciente de que está llamada a realizar o a sanar personas. Es decir, tengo un llamado porque me doy cuenta que puedo ver sangre y no me muero, que veo que hay mucha necesidad y veo que yo tengo la habilidad manual, la de la inteligencia, no puedo aguantar muchas noches sin dormir. Entonces me doy cuenta que hay un llamado en mí, pero eso no significa que tenga una misión concreta, y eso es a lo que me llama en tercer lugar. En la medida en la que voy descubriendo mi vocación, mi misión se va haciendo más específica o más clara, ¿no? Puede ser que yo al principio digo, bueno, quiero sanar gente, pero no sé exactamente cómo, y después, mientras vas tomando decisiones, vas encaminando, ¿no? Vas posibilitando tu presente, y entonces te van apareciendo, no, oye, mira, puedes salvar personas cuidándole los dientes, o cuidándolas en el cáncer, o cuidándolas en la piel, o en los ojos, ¿no? Y entonces tú dices, sí, tengo estas opciones, tengo más opciones en mi vocación, y yo decido esta es mi misión. De tal forma que podemos decir, ya con estas 3 características que dice Zubiri, ¿no? La responsabilidad, la vocación y la misión, yo voy encaminando mi vida, la voy determinando, pero no es una determinación externa, sino es una determinación que yo he impuesto, de tal forma que mi vida tiene sentido, porque he escuchado lo que quiero para ella, ¿no? Entonces, bueno, con esto espero que haya quedado más claro el tema, y les dejo ahí unas actividades para que podamos, pues, manifestar lo aprendido, ¿no? Bueno, nos vemos.